Vamos a ver la relación que existe entre el espacio de estados y la función de transferencia. Entonces es el primer tema relacionado con el análisis en el espacio de la frecuencia o utilizando la herramienta de función de transferencia de los sistemas lineales. Entonces, antes de empezar a ver la relación que hay, pues hay que definir un poquito brevemente lo que es una función de transferencia. Esto ya lo han visto en otros cursos, principalmente en los de electrónica y análisis de circuitos. Es parte fundamental de ellos. Entonces, simplemente nos vamos a limitar a repasar un poquito el concepto y en lo que está basado, que es en la transformación de Laplace, en la transformada de Laplace. La función de transferencia, pues no es otra cosa más que una relación el cociente o la relación que hay entre la salida de un sistema. Vamos a considerar que este es nuestro sistema, tiene una entrada y una salida, como ya lo hemos visto. Entonces, la relación que hay entre la salida y la entrada de este sistema en el espacio de Laplace, en la variable de Laplace, o transformado a la función a través de la transformada de Laplace, esa es la función de transferencia. Es simplemente la división de la salida, de la función de salida y de t, o sea, y de s, pues es la transformada de Laplace, ¿no?, de y de t, y u de s es la transformada de Laplace de u de t. Entonces, nada más dividimos esos dos y nos da justamente la función de transferencia. Para que esto sea posible, es importante acotar esta definición a sistemas de una entrada a una salida, single input, single output. No hay funciones de transferencia para sistemas de varias entradas, varias salidas. Hay una extensión que se llama matrices de transferencia o matrices de funciones de transferencia, pero como función de transferencia únicamente está definida para sistemas de una entrada a una salida. La otra condición que tenemos que tener para construir o definir una función de transferencia es que se tienen que asumir condiciones iniciales iguales a 0, ¿no? Esto es en t, x de t de 0 o x de t 0, si quieren verlo así, tienen que ser 0. Entonces, y de s y v de s, debido a que es una entrada o una salida, son funciones escalares y las condiciones iniciales son iguales a 0. Entonces, nada más recordando cuál es la transformada de Laplace de una función, ¿no? Nada más por notación, f de s mayúscula es la transformada de Laplace, ¿sí?, de la función f de t. Otra cosa importante es cuál es la transformada de Laplace de la derivada con respecto del tiempo de una función f de t con condiciones iniciales 0, pues es la variable s por f de s, ¿sí? Cuando aparece multiplicando s la función, quiere decir que es la transformada de Laplace, ¿sí?, de la derivada de esa función. Es el operador derivada en Laplace. Un detalle importante es que la variable s es una variable compleja, es un escalar complejo. Ok, entonces vamos a ver ahora si esa es la definición de función de transferencia. Es muy sencilla, no tiene mayor complicación. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre nuestro modelo que está descrito en espacio de estados y un modelo descrito en función de transferencia? Bueno, hay que aplicarle la transformada de Laplace a nuestras ecuaciones de estado que están aquí. Recordando que u tiene que ser un escalar, y es un escalar, y x es nuestro vector de estados n dimensional. Entonces las matrices A es de n, la matriz A es de n por n, la matriz B es de n por 1, la matriz C es de 1 por n y la matriz D es un escalar. Ok, entonces le tenemos que aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Entonces la transformada de Laplace de x punto de t tiene que ser igual a la transformada de Laplace de a por x de t más b por u de t. Y luego la transformada de Laplace de y de t tiene que ser igual a la transformada de Laplace de c por x de t más d por u de t. Entonces la transformada de Laplace de x punto de t, como ya lo vimos acá arriba, entonces nos da s por x de s, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, pues aparece una s. Es lo único importante ahorita que tenemos que recordar, que la transformada de Laplace de la derivada es s por la transformada de la función.
Entonces del lado derecho pues nada más vamos a cambiar las funciones por sus transformadas, por sus funciones en la variable de Laplace. Entonces tenemos S por X de S, que es la transformada de X punto de T, igual a A por X de S más B por U de S, que es la transformada de A por X de T más B por U de T. Igual en la salida. Y de S igual a C por X de S más D por U de S. Entonces a lo que queremos llegar es a que la división de Y de S y U de S sea explícita de alguna manera a partir de aquí, ¿no? Entonces lo más fácil es despejar de la primera ecuación X de S, ¿no? ¿Cómo la despejo? Paso A por X de S del lado izquierdo, paso restando, ajá, y tengo S por X de S menos A por X de S. Aclaro, X de S sigue siendo un vector, ¿sí? Es un vector que está en la variable de Laplace, pero sigue siendo un vector. Entonces aquí algo importante. Si vamos a despejar de aquí X de S, S es un escalar, A es una matriz. Entonces yo no puedo prefactorizar, esto estaría incorrecto, sería lo primero que podríamos escribir, S por A por X de S, ¿no? Sería la factorización de esto que está aquí. Pero este es un escalar y esto es una matriz. A ya vimos que es de N por N. Para que esto sea correcto, tengo que incluir la matriz identidad de N por N aquí. Entonces correctamente la factorización es esta de aquí. Y me queda del lado derecho B por U de S, ¿sí? Ahora, ¿cómo despejo de aquí X de S? Bueno, X de S yo no puedo pasar dividiendo esto que está aquí porque todo esto es una matriz N por N dimensional. Entonces hay que calcular la inversa por la izquierda, ¿sí? De esta matriz que está aquí. Entonces yo premultiplico esto por SI menos A a la menos 1 por la inversa, se cancela y me va a quedar SI menos A a la menos 1 por B por U de S. Entonces ya despejé X de S. ¿Ok? Un detalle interesante es que esta matriz siempre tiene inversa. ¿Sí? Esta matriz siempre es invertible. ¿Por qué? Pues vamos a ver al final de esta parte que las raíces de el polinomio característico de esta matriz son justamente los valores propios de A. Ya se ve más o menos un poquito por dónde va. Bueno, entonces ya despejamos X de S y sustituimos en la ecuación de la salida. Entonces tengo Y de S por C por SI menos A a la menos 1 por B por U de S, que estoy sustituyendo aquí nada más, más D por U de S. Ahora voy a factorizar U de S. U de S en realidad es un escalar. Lo puedo prefactorizar o lo puedo postfactorizar porque no importa, puesto que es un escalar. Lo voy a dejar del lado derecho. Entonces factorizando U de S me queda esto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Un detalle, C es de un renglón por n columnas. Esta matriz SI menos A a la menos 1 es una matriz de n por n. Y B es una matriz de n renglones por una columna. Entonces este es de 1 por n, n por n y n por 1. Me da esto un escalar. Ajá, de 1 por 1 es un escalar. Y este es un escalar. Entonces todo esto que está aquí en realidad, ¿sí? Vamos a ver que es un escalar. Ok, entonces esto es un escalar. Esto que está acá es un escalar. Entonces yo puedo pasar dividiendo U de S del lado izquierdo porque es un escalar. Entonces ya tengo Y de S entre U de S igual a C por SI menos A a la menos 1 por B más D. Y esto justamente por la definición que tenemos de función de transferencia es G de S, que es mi función de transferencia, ¿no? Esto es mi función de transferencia. Ahora, hay que analizar un poquito esta parte, SI menos A a la menos 1, ¿no? Sabemos que para calcular la inversa de una matriz necesitamos calcular la adjunta de SI menos A entre el determinante de SI menos A, ¿sí? Entonces el determinante de SI menos A no es otra cosa más que el polinomio característico de A. Si recordábamos, para calcular los valores propios de la matriz A, calculamos lambda I menos A. Y luego el determinante de lambda I menos A era el polinomio característico. Entonces lo único que estoy haciendo, estoy cambiando lambda por S.
y es justamente el polinomio característico, pero en lugar de poner lambda voy a utilizar S. Y la parte de arriba es una matriz que es la adjunta de SI menos A. Esta es una matriz de n por n. Si yo la premultiplico por un vector de un renglón por n columnas y la multiplico por un vector de n renglones por una columna, me va a quedar un escalar. Pero esta matriz depende de S, es una matriz con función en S, función de S. Entonces me va a quedar un polinomio. Es un escalar, pero va a ser en función de S. A este le voy a llamar el polinomio del numerador, ¿no? El polinomio del numerador. Y al polinomio característico, nomás le voy a llamar el polinomio del denominador. Ok, entonces son dos polinomios en la variable S. Esa es mi función de transferencia. Obviamente aquí no puse más D. Aquí me faltaría un más D, ¿no? Tendría esto más D. Pero ese D es un escalar, entonces siempre lo único que va a pasar es que este polinomio, ¿no? Si tuviéramos n de S entre d de S y aquí más le voy a poner D, entonces voy a pasar este multiplicando para acá, esto va a ser igual, resolviendo el quebrado, me va a quedar n de S más D por d de S entre d de S, ¿no? Es d de S. Ahí está. Entonces en realidad es una suma. Esto puede ser n barra, si quieren verlo así, entre d de S, ¿no? En realidad es un polinomio, sigue siendo un polinomio numerador entre el mismo polinomio del denominador, que es el polinomio característico de la matriz A. Ok, entonces aquí nada más un detalle. Obviamente si hay D, este polinomio que está aquí, n barra, más bien este cociente, esta división que está aquí, n barra ds entre d de s es impropio. Ok, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho aquí lo vamos a escribir. Entonces nada más vamos a dar algunas definiciones. ¿Cuáles son las raíces del polinomio del numerador? Se le van a llamar los ceros de la función de transferencia. Son los ceros de la función de transferencia. ¿Por qué? Porque si evaluamos s igual a esas raíces en g de s, si cambiamos aquí s por las raíces del polinomio del numerador, ¿sí? Entonces g de s va a valer 0, ¿sí? Porque es 0 entre lo que sea, 0. Y las raíces del polinomio del denominador se van a llamar los polos de la función de transferencia. Que los polos de la función de transferencia coinciden con los valores propios de la matriz A. Esto es importante, ¿sí? Si nosotros evaluamos las raíces del polinomio del denominador aquí en GDS, o sea, en este cociente, pues obviamente este DDS se hace 0, 0, más bien algo, cualquier cosa entre 0, pues está indefinido, se va infinito, por así decirlo. ¿Ok? Entonces resulta que esos también coinciden con los valores propios de A por el hecho de que son las raíces del polinomio PDS, que es el polinomio característico de la matriz A. Ok, que entonces como esos coinciden, pues la función de transferencia GDS se dice que es estable, o el sistema es estable si todos los polos tienen parte real negativa. O sea, todos los valores propios tienen parte real negativa. Entonces, ρ le podemos llamar, ¿no? Le vamos a llamar el grado relativo. Grado relativo. Grado relativo. Y va a ser el grado del más bien de DDS menos el grado de NDS. Entonces, el grado del polinomio del denominador menos el grado del polinomio del numerador es el grado relativo de GDS. Entonces, el grado relativo, el grado del polinomio del denominador menos el grado del polinomio del numerador, me da esa diferencia, me da el grado relativo de la función de transferencia. Entonces, si ρ es mayor, es mayor a 0, si es positivo, perdón, mayor a, sí, sería mayor a 0, entonces es propia GDS.
¿no? Si ρ es menor o igual a 0, entonces es impropia. Entonces es como lo de los quebrados. Cuando una fracción era propia, quería decir que no podíamos como que juntar los pedacitos de la fracción para completar un entero. Es más o menos algo parecido, ¿no? Quiere decir que, de hecho, cuando aparece la d, siempre nos va a dar una función de transferencia impropia. El grado relativo siempre va a ser menor a 0, menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque quiere decir que el grado del numerador va a ser mayor al grado del denominador. Normalmente vamos a tener fracciones propias o con grado relativo positivo, estrictamente positivo. Quiere decir que el grado del polinomio del denominador va a ser mayor al grado del polinomio del numerador. Entonces vamos a ver un ejemplo muy breve, muy rápido. Es este espacio de estados, aquí d vale 0. Entonces vamos a calcular g de s, ¿no? G de s va a ser igual a c por la adjunta de si menos a entre el determinante de si menos a por b. Vamos a poner la c. C. Ok, esta es la matriz, esto es una matriz, este es c, este es el vector c. Entonces vamos a calcular primero si menos a, ¿no? Si y la identidad de 2 por 2 menos a es igual a S00S menos 0, 1, 2 menos 3. Esto nos va a dar S menos 1 menos 2 y S más 3. Ajá. Entonces, si nos acordamos, la adjunta de una de 2 por 2, cambiamos de lugar estos 2 y de signo estos 2. Entonces la adjunta de SI menos A es igual a S más 3, 1, 2 y S. Y el determinante de SI menos A, pues es este por este menos este por este. Tendríamos S por S más 3 menos 2. Esto nos va a dar S cuadrada más 3S menos 2. De acuerdo, entonces ya tenemos todo, no más hay que sustituir. C es un vector 1, 0. Luego tengo esta matriz, que es la adjunta. S más 3, 1, 2, S. Luego tengo B, 0, 1. Y todo esto está dividido entre el polinomio S cuadrada más 3S menos 2. De acuerdo, entonces hay que hacer la multiplicación, renglón por columna, ¿no? Es este renglón por esta columna, luego este renglón por esta columna, que nos va a dar, pues el 0 nos va a eliminar el renglón de abajo, entonces nos va a quedar, vamos a hacerlo en dos pasos, nos va a quedar, es este por S más 3, ¿no? Entonces S más 3 y 1 por 0 y 1 entre S cuadrada más 3S menos 2. Esta multiplicación y renglón por columna nos da 1 nada más. Este es S más 3 por 0, 0, más 1 por 1, 1. Y S cuadrada más 3S menos 2. Esto es mi función de transferencia, G de S. Entonces aquí el polinomio del numerador tiene es de grado 0 y el de abajo es de grado 2, entonces el grado de relativa sería 2 menos 0, 2. Entonces ρ sería igual a 2. Un detalle interesante, y hay que hacer algunos comentarios sobre la función de transferencia, y es que debido a las condiciones que le pedimos al inicio, es muy limitada.
es muy limitado esta herramienta para el análisis de los sistemas dinámicos en general. Primero, ya estamos bastante limitados con el hecho de que son sistemas lineales. A eso le tenemos que añadir que únicamente tenemos que restringir sistemas lineales una entrada, una salida y asumir condiciones iniciales cero. Entonces nos restringe muchas cosas. Por ejemplo, el análisis de observabilidad y controlabilidad no lo podemos hacer en la función de transferencia. Si a la hora de hacer esta multiplicación se cancelaran términos con el denominador y el numerador, querría decir que el sistema puede ser no controlable o puede ser no observable, pero no podemos estar seguros de cuál es si no hacemos el análisis en el espacio de estados. Entonces es importante estar conscientes de las limitaciones que tiene la función de transferencia. Tiene ciertas aplicaciones, especialmente cuando se busca analizar los componentes frecuenciales, como ya lo vieron en análisis de circuitos y en electrónica, los componentes frecuenciales de los sistemas lineales. Eso normalmente se hace haciendo el cambio de S igual a sigma más J omega, ¿no? Y a veces haciendo sigma igual a 0, entonces directamente sigma S es igual a J omega y se estudia el efecto de las variaciones frecuenciales en el desempeño del sistema dinámico. Entonces es importante tener en mente esas limitaciones para cuando utilizamos la función de transferencia y estar conscientes de las aplicaciones también que hay, que vamos a ver algunas de ellas para el diseño de controladores. Entonces vamos a ver más ejemplos y vamos a ver algunas de las aplicaciones más adelante.